En fin, vamos a orar y dar comienzo, bueno, a continuar más bien con nuestra reunión. Señor Jesús, queremos agradecerte este día más de vida que nos concedes, en el cual tu proyecto y tu propósito es que iniciemos cada día de tu mano y terminemos de la misma manera, para que tú nos enseñes y nos dejes ver la verdad, esa verdad que lamentablemente se oculta entre muchas cosas que pasan en esta vida. Pero tú no has dejado esta humanidad sin mostrarle tu amor y tu interés por bendecirla y sacarla adelante. Por eso te pedimos que este mensaje tenga toda bendición para gloria tuya y bendición nuestra. Y Dios, gracias por cada uno de los que estamos aquí, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Bueno, el estudio o el mensaje se llama el motín de los pueblos contra el ungido de Dios. Y si quieren abrir sus Biblias en el Salmo 2, es ahí como base ese salmo. Y cuando lo titulo así porque realmente eso es lo que dice el salmo, ¿no? Es el amotinamiento de los pueblos contra el ungido de Jehová. Increíblemente, los hombres, la mayoría de la gente sabe de la cruz del Calvario por lo que ha oído o ha visto de ella a través de tradiciones, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones son milenarias, pueden venir desde mucho tiempo atrás. Una tradición arrastra siglos y siglos y siglos. Y las películas y los videos que hoy se proyectan, y esto lo digo porque acaba de pasar la Semana Santa, y en este tiempo pasan una cantidad de películas con cuestiones bíblicas, pero están muy lejos de la verdad, totalmente lejos. Entonces, la mayoría de las películas y series están relacionadas con narraciones bíblicas, solo buscan impacto taquillero e impacto emocional, ¿sí? El impacto taquillero porque, bueno, pues cuando una película tiene éxito, nada más de ir de voz en voz, se multiplica enormemente la audiencia para ir a ver esa película, ¿no? Y esa es una forma. Y la otra es que la misma persona está impactada emocionalmente. Es muy fácil que nuestro corazón sea cautivado con situaciones emocionales. No es que esté mal que yo sea emocional, que yo tenga ciertas emociones, sino que mis emociones deben ser bien canalizadas, que nunca me desvíen de la verdad, ¿sí? Cuando las emociones te desvían de la verdad, son tradiciones que están escondiendo la verdad, y el diablo es un maestro para manejar las emociones de los hombres, llevarlos a las tradiciones y alejarlos de la verdad. Eso es exactamente lo que pasa. Este salmo es una profecía cumplida en el día en que el Señor Jesucristo fue juzgado y sentenciado. Pero esta profecía, como lo vamos a ver en el mismo salmo, se sigue cumpliendo, ¿sí? Se sigue cumpliendo al pie de la letra. Y esa es una de las maravillas de la Biblia. Hay personas que no entienden qué es la Biblia, pero si hay un libro en este mundo que valga la pena leer y estudiar, es la Biblia. Si los hombres supieran cuántas cosas ya se han cumplido de las profecías, nada más el día que crucificaron a Jesucristo, se cumplieron 50 profecías. Nada más en el día en que lo crucificaron, ¿sí? Entonces, imagínate la cantidad de cosas. La gente que sabe que estudio la Biblia siempre me está preguntando que cómo veo los tiempos. Entonces les digo, déjame sacar mi esfera mágica
y empezar a frotarla y ver. Es que, digo, estoy bromeando obviamente, pero algunas veces creen que tú tienes un conocimiento especial. Realmente está en la Biblia. Para que tú puedas entender todas estas cosas necesitas estar en la Biblia. Y esto es lo que hacemos al reunirnos para estudiarla, es precisamente para que todos nosotros nos demos cuenta de lo que está escrito y lo podemos traducir claramente a los tiempos de hoy. Por ejemplo, el Salmo el 2, versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Bueno, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Nosotros que conocemos aquí saben que México es el manifestódromo más grande del mundo, ¿no? ¿Sí? Si se trata de manifestarse, México, el DF es el lugar ideal, ¿sí?, para hacerlo. Pero quiero decirte que tú no estás oyendo a nadie exclamando en algún motín, en alguna situación en el centro o en Reforma o en algún lugar, diciendo consignas contra Dios. No es así. Pero entonces, ¿a qué se refiere por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es ahí donde realmente las cosas vanas son todas aquellas cosas que se oponen a la verdad, están opuestas a la verdad. Obvio, el no conocer la verdad te impide que tú te puedas dar cuenta de esto, porque para que tú puedas conocer las cosas tienes que tener los parámetros en la mano para poder comparar una cosa con otra. Entonces, todas esas cosas vanas son una serie de creencias y tradiciones que se vienen arrastrando por siglos en las naciones. Los pueblos piensan cosas vanas. ¿Qué quiere decir cosas vanas? Cosas que tú puedes estar usando como si fueran verdades que te llevan a algún lado. ¿Cuál es el objetivo de saber algo? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de saber leer? Es básico. El hecho de que tú sepas leer te abre los ojos a muchas cosas. ¿Cuál es el propósito? Que tú sepas oír o que tengas la capacidad de oír. Imagínate, tú has visto sordos, ciegos, mudos. Están completamente limitados porque esas capacidades que están minadas en su vida, por la razón que sea, no les permite tener una claridad de lo que pasa a su alrededor. Y para Dios dice que cualquier hombre que tiene ojos pero no puede ver la verdad, que tiene oídos pero no la sabe escuchar, que tiene un corazón pero no la sabe entender, son personas que al no tener esa capacidad que debiera ser natural, nada más que no lo es. Sí, yo veo, yo oigo, tengo un corazón para entender. Todo esto lo hemos visto antes, ¿sí? Y tú tienes ojos, tienes oídos y tienes un corazón para entender. Pero da la casualidad que para que tú puedas entender cuáles son las cosas de Dios y cuáles no lo son, tienes que tener en tu corazón al intérprete de la verdad, ¿sí? Y al tener al intérprete de la verdad, entonces puedes distinguir por qué los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Puedo voltear y ver lugares en donde la tragedia es enorme. Ustedes recordarán esos videos de transformaciones, ¿no? Bueno, ¿quiénes vieron esos videos aquí? Creo que 2 o 3, ¿verdad? Sí, ahí se los paso para que lo vean. No. Voy a poner un ejemplo de un pueblo, Almolonga, en Guatemala. Ese pueblo
era un pueblo con un paganismo impresionante. Adoraban todos los ídolos que encontraban. Había incluso un individuo, haz de cuenta que era ¿cómo se llama? El que adoran, se me olvidó de repente el nombre del norte, que tienen hasta ídolos, ya figuras de él. ¿Cómo se llama? ¿El narco? Sí, el narco. Ay, Valverde, ¿sí? Alguien así tenían ahí, lo adoraban y esto. Llegó el Evangelio, se convierte el 80% del pueblo. Entrevistan al alcalde del pueblo o al presidente municipal, como quieras, y él resulta que llegaban tantos presos cada rato, a veces se hacían de la vista gorda para no tener que agarrarlos, porque no había lugar en la cárcel. Entonces tenían que exportar presos de allí a otras ciudades. Entonces resulta que cuando el Evangelio llega a ese lugar, la gente se transforma. De encontrarte todos los días muertos, pleitos y borrachos tirados en la calle, es un pueblo limpio, trabajador, que en vez de exportar presos, ahora exportaba la producción agrícola. Y dice que ellos exportaban 3 trailers al mes de lo que sembraban antes de convertirse. Y una vez que el 80% del pueblo se convirtió, exportaban más de 300 trailers con comida. Y enseñan zanahorias del tamaño de mi brazo, del hombro para acá, quítenle la mano. Bueno, me imagino que... Y una serie de... O sea, la tierra era tan fértil, o es, no sé cómo esté ahora, pero espero que nunca se hayan abandonado al Señor. Que fueron gente de Europa y de Estados Unidos a ver qué le ponían a la tierra, por qué producía tanto y de tanta calidad. Y los campesinos les dijeron: es que le pedimos a Dios. Y se dieron la vuelta y se fueron. ¿Te fijas? Lo vano. Ellos dijeron: si no es científico, no le hacemos caso. Así. No creen que Dios pueda bendecir la tierra más que todas las capacidades científicas de los hombres. Entonces, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? Bueno, la vanidad de este pueblo, los ídolos que adoraban y todo lo que hacían, los tenía sumidos en el alcoholismo, en la drogadicción y en la ruina. ¿Sí? Era terrible este lugar. Hoy es un lugar de bendición en donde los hombres se han dado cuenta que no hay nada como entregarse a Dios y recibir las bendiciones eternas. Dice en el versículo 2: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. ¿Sí? Dice que se levantan los reyes de la tierra, los príncipes consultan unidos contra Dios. No hay un consejo abierto. Por ejemplo, tú puedes ir a la ONU y tú no vas a notar que la gente esté hablando contra Dios, diciendo: no queremos nada con Dios, no queremos nada con su Cristo. No los ves así. Pero sí ves que a la entrada de la ONU está un versículo de Isaías en donde dice que iban a convertir todas sus armas en instrumentos para sembrar, pero le quitan la parte de quién lo va a hacer. Jehová de los ejércitos. La quitan. ¿Sí? Y cuando ellos se congregan para discutir asuntos importantes, está la discusión que no llegan a nada. Ya no hay problema de cuestión de que aún hablan
todos los que se reúnen casi diferentes idiomas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, hay intérpretes. Los lugares están diseñados para que donde tú te quieras sentar vas a tener un intérprete. Nada más es cuestión de hacerle así al botoncito en qué idioma vas a oír la conferencia que vaya a dar alguien, ¿no? Y no dicen nada contra Dios, pero hacen todo contra Dios. Eso es lo que hacen. ¿Por qué? Se levantarán los reyes de la tierra. Para Dios los reyes son los que gobiernan, ¿sí? No reyes como el rey de Inglaterra o de España o de otros lados, ¿no? O los reyes árabes, sino cualquier persona que gobierna. Para Dios, Dios lo menciona como rey. Entonces dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, que son personas que gobiernan junto con algún rey, ¿verdad? Dice, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿qué pasó en este tiempo cuando lo interpreta la Biblia? Y lo dicen muchos maestros estudiosos de la Biblia. Bueno, Herodes, Pilato y el Sanedrín se pusieron de acuerdo para sentenciar a Jesucristo, para condenarlo a la muerte, ¿sí? Pero fíjate nada más en qué dicen contra Jehová y contra su ungido, diciendo que rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Si tú te das cuenta, ¿alguien te dijo a ti alguna vez no creas en Dios? Nadie, ¿verdad? Alguien te pudo haber expuesto sus ideas. Ay, ¿crees en Dios? Tú sí que estás atrasado. Ese era para el siglo antepasado, no siquiera el pasado. El pasado fue el siglo XX, ¿no? Sino el antepasado. Entonces, dice aquí que decidieron romper sus ligaduras y echar de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que nos ata a Dios? Bueno, todos nosotros tenemos una gran necesidad de Dios, todo ser humano. Pero ¿te has fijado cómo rompieron sus ligaduras? Dios, no es cierto que haya Dios. Todos venimos de un accidente biológico que ha venido evolucionando por milenios y milenios y milenios y milenios, y hasta, bueno, te ponen para decirte que algo alcanzó un nivel intelectual como el Homo sapiens, ¿sí? Pasaron miles de millones de años. No tienen en lo más así capacidad para demostrar que así sucedió. Pero esto es una forma de romper mis ligaduras con Dios, ¿sí? Es una forma de decir, yo no creo en Dios. ¿Por qué no quieren creer en Dios? Dice, echemos de nosotros sus cuerdas. Te voy a decir algo. No hay ser humano, por muy ateo que sea, que no sienta que algo le falta en el corazón. El problema es que el diablo ha logrado confundir al hombre a través de la religión para que el hombre no entienda que Dios nunca dejó religión por seguir, sino una verdad que conocer, que es diferente. Y la Biblia es la única verdad. Te van a discutir, a mí me lo han discutido. Es que hay libros más antiguos. Estoy de acuerdo que hay libros más antiguos, ¿sí? Pero yo no está hablando, la Biblia no habla de antigüedad, de haber sido hecha como el primer libro. Habla de la verdad. Eso es a lo que tengo que apoyarme, lo que tengo que apoyarme. Habla de la verdad.
Jesús, cuando pisó la tierra, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al conocimiento de Dios si no es por mí. Eso dijo. Entonces, ¿por qué dice claramente aquí: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas? Fíjate lo que hicieron los hombres. Dijeron: no queremos nada, ni con Dios ni con su Cristo. Nada, absolutamente. Y entonces los hombres hicieron tres grandes poderes para que pudieran a través de ellos someter a los hombres. Y ahorita te vas a dar cuenta de esas tres cosas que dominan la vida del hombre. La política. Por ejemplo, puede haber en los países musulmanes mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno musulmán, pero no pueden hacer nada, ¿sí? Puede haber muchos que están en los gobiernos comunistas, como lo vimos en otros tiempos, que no están de acuerdo con el comunismo, pero no pueden hacer nada. Y hay otros gobiernos totalitarios en donde sutilmente te obligan a tener las ideas y a creer las ideas que ellos exponen. Y muchos de los hombres, al no saber distinguir lo que estos hombres tratan de imponerte, caes en el grave error de creer sus mentiras. Tú eres un hombre libre. Y dale gracias a Dios que estás en un país donde nos podemos congregar para oír la palabra de Dios, independientemente de las locuras que oigas cuando se ofrecen como personas que te garantizan que si ellos ganan, México cambia. Eso es lo que dicen, ¿no? Y hasta te llegan a decir que es la esperanza de México. Ya no es Dios, es el hombre, ¿no? Entonces, tú estás políticamente sometido. Por ejemplo, pudiste no haber votado por el partido que nos gobierna, ¿no? Por eso no votaste por ellos, porque no estás de acuerdo. ¿Pero qué puedes hacer? ¿Quitarlos? No puedes. No puedes. Ganó y punto. Entonces, políticamente hay un control mundial sobre los pueblos. Aunque hay algunos pueblos que tenemos la libertad de exponer nuestro disgusto, nuestro gusto. Entonces esto domina, esto es algo que el hombre ha creado. Porque acuérdate que en un principio, Dios, cuando el hombre cae en pecado, Dios toma a un hombre llamado Abraham y de él forma un pueblo. El único pueblo monoteísta al cual usó para traer al Mesías y para dejarle ver al hombre que solamente bajo el gobierno de Dios las cosas marchan bien. Pero los mismos judíos rechazaron a Jesús, rompieron sus ligaduras, ¿sí? Y hoy hay un pueblo nuevo llamado Iglesia que tenemos el privilegio de conocerlo y de congregarnos para adorarlo, alabarlo y gozarnos de la vida que nos ha transformado tan maravillosamente, ¿no? Entonces, otro es religión. Las religiones hoy hay casi como si fueras al súper. Tienes de todo tipo de verduras y frutas, ¿sí? O sea, puedes escoger en qué creer según las ofertas, porque el hombre está necesitado de vida espiritual. Está muy necesitado. Pero la misma Biblia dice que pruebes los espíritus si son de Dios o no lo son. Pero si tú no conoces al Espíritu de Dios, no vas a poder comparar. Entonces, esta es una de las mayores armas del diablo. Tradiciones religiosas que esconden la verdad, porque ahorita vas a oír más, ¿sí? Y la otra, ¿por qué tú estás ligado a la religión? Porque, primero, hay varios tipos de religión y la más usual hoy, ¿sí? Es yo tengo mi propia opinión.
aunque tengas una vida tradicionalmente religiosa de tus padres. Tú tienes tu propia opinión, ¿sí? Y he platicado con hombres que tienen una religión tradicional, pero cuando hablas con ellos tienen sus propias ideas y de su religión no conocen ni su origen, ¿sí? Entonces el hombre está atrapado ahí, ¿ok? Y la otra es el dinero. Si se devalúa nuestro peso, ¿qué podemos hacer? ¿Comprar dólares? Pues sí, puedes comprar dólares, nada más que te los tendrás que ir a gastar a donde te aceptan el dólar. Aquí no, ¿sí? Y la economía hoy no te das cuenta, pero todo se está concentrando en grupos y grupos mundiales que están acumulando el dinero y te dejan caer unas cuantas migajas para que no te mueras de hambre. Con el dinero que estos hombres han acumulado, se podría, no todo, con el 5% del dinero de todos los hombres más ricos del mundo, se podría construir en todo el mundo una infraestructura tipo Estados Unidos. Imagínate. ¿Sí? Se podría construir así. Y nada más estás quitándoles el 5%. No se quedan pobres. ¿Pero por qué esto? Poder es dinero. Dinero es poder. Y entonces ellos están trabajando para controlar al mundo. Estos tres barrotes que nos tienen encerrados, ¿sí? Solo te puedes liberar de ellos por Cristo. No te puedes liberar de otra forma. Yo no dependo del valor del peso, no dependo de las decisiones de mi presidente y no dependo de la decisión de ningún líder religioso del mundo. Dependo del Dios que me dio la vida y además me perdonó y me salvó. Él me ha bendecido y seguirá bendiciendo a todo aquel que cree. ¿Sí? Bueno. Entonces, este es el plan de todos ellos, ¿verdad? Crear sistemas de modo que nadie se pueda salir fácilmente. Por eso es muy difícil alcanzar a los hombres y convencerlos de su necesidad. Aunque sientan el hueco aquí, ellos piensan que a lo mejor si esto, si lo otro, si allá, si acullá, van a alcanzar algo y se van a sentir felices. Pero quiero decirte que hay hombres que han alcanzado mucho, muchísimo. Howard Hughes alcanzó muchísimo y se volvió loco, ¿sí? Y hay otros que han alcanzado mucho y casi están al borde de la locura. Y hay otros que ya están en el borde de la locura porque se están acumulando como si fueran a vivir 80,000 años. ¿Qué se van a llevar? Absolutamente nada. ¿Sí? Nada. Bueno. Por eso dice el siguiente versículo: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Claro, cuando nosotros vemos esto humanamente, ¿crees que Dios te está haciendo lero, 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 lero? No. Dios es un Dios inteligente, sabio, humano, poderoso, amoroso, dulce. Y lo que está diciendo aquí es que los proyectos de los hombres por alcanzar ciertas cosas se van a ver frustrados. Y entonces, cuando observa el hombre su frustración, dice claramente que él se reirá y se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque antes lo rechazaron. Lo rechazaron. Aquí no se está burlando del que lo aceptó, se está burlando del que lo rechazó. Y finalmente hay, por ejemplo, les hablé de Anton LaVey, un satanista, que toda su vida se opuso a Dios. Y en el lecho de la muerte, él confesó haberse dado cuenta que el diablo lo había engañado toda su vida.
pero ya no quiso arrepentirse. Su orgullo fue más fuerte. Entonces, cuando tú te haces enemigo de Dios, te haces enemigo abiertamente. ¿Sí? Nacemos con una enemistad natural con Dios, contra Dios. ¿Sí? Pero esa enemistad puede cambiar a medida que Dios te va permitiendo que tú uses algo que te concedió. Ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. ¿Y se va a burlar Dios de alguien así? Jamás. Porque va a usar sus ojos y va a usar sus oídos y el corazón para entender. ¿Qué sientes tú o qué piensas tú cuando Jesús te dice, te amo tanto que puse mi vida en tu lugar? ¿Qué piensas? O sea, puse mi vida para que el Padre no te castigara por lo que hiciste mal. ¿Tú qué piensas? ¿Te fijas qué difícil es que el corazón entienda esto con profundidad? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no lo entendemos con profundidad? Porque necesitamos todavía más. Es obvio que lo que resultará para los hombres de sus deseos por alcanzar la gloria sin Dios, los va a tener frustrados. Sin perder el salmo, vayamos a Filipenses 3, 18 y 19. No pierdan el salmo, pónganle ahí una marquita, el dedo o lo que sea, pero o si traen aparatos electrónicos, pues ya es más fácil de llegar. Entonces, aquí te dice por qué el hombre, por qué Dios en cierta forma se burla de ellos. Porque te voy a decir, la Biblia dice que somos como una neblina, ¿no? Que de repente llegamos y de repente ya se disipó. Somos como una flor que un día tiene esplendor, se ve muy hermosa, pero de repente, ¡clic!, ya está inclinada hacia la muerte. Somos como un vaso de agua que se derrama y no se puede volver a recoger. Pero aún a pesar de saber que nuestra vida está perfectamente limitada, el día que naciste hasta el día que mueras, que nadie sabe más que Dios. ¿Sí? Aún con todo esto, ve lo que los hombres quieren hacer y por lo cual Dios se burla. Dice Filipenses 3, 18, 19, ¿se les dije? ¿No? Ok. Aquí dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo, ¿por qué crees que lo dice llorando? ¿Está burlándose de ellos? No. Está llorando por el destino que él conoce de esas personas, por haber tomado la decisión de ir contra la cruz de Cristo. Pero te dice también por qué. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su Dios, cuando dice Dios es el vientre, se refiere a que todas las cosas que humanamente codiciamos son demasiado viscerales. Cuando decimos viscerales, es como la comida. ¿Por qué? Porque ingieres un riquísimo filete o plato que quieras y al rato ya no es nada. Es letrina. ¿Sí? Por eso dice que estas personas que están pensando en lo terrenal, su Dios es el vientre, solo piensan en lo que van a alcanzar a satisfacer durante su estancia en la tierra y no piensan en lo eterno. Y Dios nos está invitando a pensar en lo eterno. ¿Sí? Bueno, volvamos al Salmo.
en el versículo 5. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Ustedes se han dado cuenta que en estos últimos años ha habido más catástrofes que en ningún otro tiempo? ¿Sí? Hay más catástrofes de las que... O sea, tú puedes agarrar internet y poner los videos de los catástrofes que ha habido últimamente, que son innumerables. ¿Qué pasa cuando Dios está mandando ese tipo de juicios para despertar al hombre? Yo recuerdo en el temblor del 85 que yo tenía mi grupo y predicaba, y en ese tiempo, cuando el temblor del 85, durante casi un año, la gente se quedaba afuera porque no alcanzaba a entrar. ¿Sí? En todos los lugares donde se predicaba la palabra, y aún lugares religiosos, estaban hasta el tope y no había espacio para todos. Pasó el tiempo y ya está el normal. Viene otro, 2001, los terroristas que derriban el World Trade Center. Otra vez los lugares se vuelven a llenar. Pasa el tiempo y otra vez se vuelven a vaciar. ¿Qué pasa con el hombre? Bueno, dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Por qué quiere Dios despertar al hombre? Le está diciendo al hombre, hombre, piensa en lo eterno, no en lo temporal. Me pregunta una persona, oye, ¿cómo ves las cosas? ¿Tú crees que ya venga pronto los catástrofes que habla el Apocalipsis? Y le dije, bueno, mira, si vives, lo verás. Pero si te mueres hoy, aunque pase, ¿de qué te sirve saber si viene o no? El hombre siempre está como expectante de pasó esto, pasó lo otro, y cree que son las señales que lo pueden llevar a ver el final. Bueno, quiero decir cuándo es el final del mundo para ti, cuando te mueres. ¿Ok? Seas creyente o no, el mundo se acabó para ti. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque realmente nosotros debemos pensar, dice, los turbará con su ira. ¿Qué es lo que te enturbiaría tu mente, tu vida en este momento? Que te dijeran, ¿qué crees? Ese dolor que sientes es cáncer. Esas cosas que sientes extrañas es leucemia. O sea, imagínate tú al oír eso. ¡Wow! Automáticamente tu forma de ver la vida se transforma, cambia. ¿Por qué razón? Porque solo así, cuando viste medida, dijiste, ya se me acabaron mis días en la tierra. Pero si no, es más, si viviéramos los 900 y casi 1000 años que vivíamos antes, que vivieron los hombres en el principio, tú le testificarías a un chavo de 900 años y pensaría que todavía le faltan unos 60 o 70 por vivir y que no le interesan las cosas de Dios. Como un día testificando a un jovencito me dice, pero eso es para viejos. O sea, me dijo, y yo ya estaba viejo. Tiene razón, ya estoy viejo. Mis días son menos que los que él, los que pudiéramos vivir físicamente. Pero un joven también se puede morir mañana o al rato, ¿no? ¿Ok? Por eso dice que hablará y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Fíjense en esto. Te está diciendo, voy a traer turbaciones a la vida de los hombres. Pero ¿qué dice aquí? He puesto mi rey sobre Jerusalén, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De quién habla?
de aquel con que no quieren tener ligadura los hombres, no quieren tener ninguna liga. ¿Sabes qué quiere decir religión? Ligado a, ¿sí? Y ya la palabra ahora quiere decir, para cuando hablamos religión, ligado a Dios. No dice así, es ligado a, nada más. Pero todos los hombres, cuando quieren hablar de Dios, tienen que verlo a través de una religión, porque si no, no ven a Dios. Yo no tengo ninguna religión, ninguna. Yo estoy ligado a Dios por fe. Y cualquier creyente que sigue la palabra de Dios está ligado a Dios, no por religión alguna, sino por su fe en Él. ¿Por qué? Porque dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No hay ningún hijo nacido en este planeta que no haya impactado al mundo como lo hizo Jesús. Tan impactante fue su nacimiento que la historia se dividió. Ninguno de los hombres se puso de acuerdo para decir, vamos a dividir la historia. No, fue circunstancial. A la hora que los hombres querían averiguar, investigar, se daban cuenta, ¿cuándo pasó esto? Pues como 3 años antes de Cristo, o como 20 años antes de Cristo, y esto como 100 años después de Cristo. Tuvieron que usar al que dividió la historia. Y aún los más ateos, cuando escriben su fecha de nacimiento, no dicen, nací un día del tanto milenio de la evolución. ¿No? ¿Cuándo ponen su fecha? Los judíos también tienen otro calendario, pero sus actas de nacimiento determinan el años. Digo, no es porque la forma de medir de hoy, de estos tiempos, sea la correcta. Es un capricho romano en el que vivimos. Pero finalmente es el que dividió la historia. Cristo Jesús, antes y después. ¿Okay? Y le dice Dios, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Las naciones, Dios se las va a entregar a Cristo. Toma para que las gobiernes. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué está pasando con los pueblos hoy? ¿Ya te diste cuenta? ¿Sabes una cosa? Rusia y todos los países que eran la ex cortina de hierro, China, tienen tantas armas, y la India, tantas armas, que Estados Unidos, que era el país más armado, hoy va a pelear con ellos con resortera. Sí, todavía tiene muchas armas, pero no tantas como tiene China. O sea que en un match salen perdiendo. ¿Y qué crees? Tú has oído todos un avión que se derribó y por qué lo derribaron, un avión que se extravió y por qué se extravió. No olvídate de este hombre que se quiso estrellar voluntariamente. Digo, es de las tantas locuras que están pasando en el mundo. Pero todo esto son provocaciones para empezar la Tercera Guerra Mundial. Así es de que, amigos, no compren resorteras, de nada les va a servir. Agarren la única espada que los va a defender contra un mundo que está empeñado en autodestruirse. Si no han apretado el botón de las bombas atómicas es porque Dios no los deja. Los quebrantará con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Tú has visto cuánto le han dicho a Peña Nieto que no está gobernando bien? ¿Tú crees que a Obama no se lo han dicho también? Y hay muchos lugares donde se los hacen ver, no estamos de acuerdo con tu gobierno. ¿Sí?
Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y no les está diciendo, a ver, búsquense mejores consejeros para gobernar. Los cambios de las naciones nunca van a ser por los hombres, son por Dios. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Eso es lo que quiere Dios de los reyes de la tierra. Pero ve a ver si puedes hablarles de Dios. Ven. Si sales vivo, qué bueno. Por lo menos nomás te dijeron que no. ¿Sí? Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Fíjate qué impresionante. Dice, reyes de la tierra, honren a Cristo. No se quiten esa liga con Él. Honren a Cristo. ¿Sí? Para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Cuál es el camino de todos? Yo no sé cuándo voy a morir. Pero lo que sí sé es que si muero hoy o mañana o pasado, voy con Él. ¿Sí? Pero hay muchos que no saben a dónde van. No saben a dónde van. ¿Y a dónde van? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, la ira de Dios dice que es, dice, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. La ira de Dios no deja en paz a los hombres. El hombre siempre va a estar sufriendo, siempre va a estar luchando por alcanzar lo inalcanzable, lo que lo satisfaga. Pero un día la ira de Dios se termina en la tierra y va para condenación eterna. Por eso cierra: bienaventurados, felices, dichosos los que en Él confían. ¿Tú confías en Él? ¿Quién confía aquí en Él? Todos los que han recibido a Cristo. ¿Sí? Por eso eres feliz y eres dichoso, porque confiaste en aquel que ha hecho todo para bendecirte y tengas una vida muy diferente. Ese Dios maravilloso que invita a los reyes a arrepentirse, también invita a los hombres a arrepentirse. No sé si todos los que están aquí presentes han oído su voz. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no hay ningún hombre que no haya pecado y por ello no puede ser partícipe de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, dice el hombre. El hombre por pecar tiene un salario que se llama muerte, separación eterna. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él no quiere castigar al hombre. Él está ofreciendo un regalo, algo que no puedes obtener por mucho que te esfuerces. Es un regalo que Él tiene para ti y lo obtuvo para ti en la cruz del Calvario, ahí donde Él murió. Se bajó de esa cruz, todos somos testigos, y el mismo mundo es testigo de que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Pero lo siguen haciendo como si Jesús hubiera quedado en la cruz clavado. Y entonces, por eso, la religión es el éxito de la incredulidad. Porque tienen a su Dios muerto. Pero este Dios del que yo te estoy hablando está vivo. Y dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Qué precioso. Cenaré con él y él conmigo. Te está diciendo con toda claridad. Si oíste todo lo que hoy te permití oír con tus oídos, ver con tus ojos y entender en tu corazón, abre. Déjame entrar.
para darte vida. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Quieres ser uno de esos benditos, bienaventurado, feliz, dichoso, que confía en Él? Bueno, yo voy a terminar haciendo una oración en voz alta. Si tú la quieres repetir, hazlo en silencio en tu corazón. Privado, ahí, en tu privado con Cristo. Él te ama y quiere bendecirte. Vamos a orar. Dios, quiero agradecerte cada día de mi vida, pero en especial este día en el que abrí mis oídos y entendí en mi corazón que yo he pecado contra ti, que yo me rebelé desde hace muchos años y solo he hecho lo malo. Pero hoy te pido perdón por todas mis faltas. Abro mi corazón y acepto a Cristo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Sé que esta decisión me abre las puertas del cielo para siempre, pues ya no estoy esperando esfuerzos personales para alcanzar el cielo, sino que tengo una confianza absoluta en la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz por amor a mí. Por Él y para Él te lo pido. Amén. Vaya regalo. Vaya regalo. Me dijo un amigo, no puede ser tan fácil. Le digo, para ti, para mí sí. Para Cristo fue un infierno por cada uno. No fue fácil, pero lo soportó porque nos ama y nos ama. Que Dios los bendiga. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple. Así es de que tú oraste, Dios te bendiga.